también censó. El tercer censo se encuentra en Números capítulo 26, y el cuarto censo es del censo que te estoy hablando en Segunda de Samuel capítulo 24. Y también hubo un hombre que censó, que se llama César Augusto, que estaba en Lucas capítulo 2 verso 1. La palabra del Señor enseña que en el momento que se censaba era en el momento de que ese censo tenía un gran propósito. ¿Para qué era que se censaba en el tiempo antiguo? En el tiempo antiguo se censaba y se le daba ofrenda a Dios por el rescate de cada familia. Cuando se censaba era para que la persona se sienta agradecido delante de Dios y diera ofrenda al Señor por causa de que ninguna de las familias perecieron en medio de la batalla. Todos los ricos tenían que aumentar su ofrenda, mas los pobres tenían que resumir la ofrenda. O sea, tenían que dar una ofrenda conforme a lo que ellos tenían, y los ricos más bien aumentaban la ofrenda. Todo el momento que se ofrendaba era para darle, todo el momento que se censaba era con el propósito de ofrendar a Jehová en señal de gratitud y en señal de expiación. Así era que se censaba. No se podía levantar un censo a sí mismo a la ligera. Ahora bien, ¿por qué me llama tanto la atención? ¿Por qué Dios castiga a David específicamente? David se le ocurre levantar un censo, pero con el objetivo que David se le ocurre levantar ese censo no era para darle gloria y honra al Señor, porque si usted lee bien el verso, la palabra de Dios enseña que cuando David mandó a censar y para saber cuáles eran los hombres fuertes, cuáles eran los hombres que iban a la batalla, cuáles eran los hombres que sacaban espada, cuáles eran los hombres que peleaban en medio de la batalla. Y la palabra de Dios enseña que aquel general llamado Joab pues le dio la noticia a David y le dijo a David: hay 800 hombres que sacan espada, hay 500 hombres fuertes. David se sintió orgulloso porque tenía esos hombres. Lo que debemos señalar aquí, que el problema no fue el censo, el problema fue en el corazón de David, porque David entendía que toda la victoria que había obtenido y que todos los éxitos que había obtenido era gracias a aquellos 800 hombres que sacaban espada, era gracias a aquellos 500 hombres que eran fuertes. David le había quitado la gloria al Señor, y por esa razón Dios castiga a David, haciéndole entender que la victoria, que su éxito no era gracias a los hombres de guerra que él tenía ahí, que era gracias al Espíritu Santo de Dios, que era gracias a la presencia de Dios. Y usted tiene que entender eso. Usted tiene victoria, usted está de pies, es gracias a la dependencia de Dios. Si Dios no está con usted, usted no es nadie. Si Dios no está con usted, usted no tiene victoria en su vida. Si Dios no está con usted, el diablo se lo come como a yuca. Alaba a Dios si puede en esta hora. Usted tiene que entender que todo lo que usted ha conseguido no es gracias a su intelecto, que usted está de pie aquí alabando a Dios, no es gracias a su fuerza que usted ha conseguido victoria, no es gracias a usted mismo, es gracias a la presencia de Dios que está con usted. Por eso necesitamos una iglesia que dependa de la presencia de Dios. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Por eso me agrada esta gran metáfora, la metáfora de la creación de Dios. Aquella metáfora especifica que cuando Dios creó los peces, le habló al mar. Cuando Dios creó los árboles, le habló a la tierra. Cuando Dios creó al hombre, se habló a sí mismo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso, si saca un pez del mar, el pez se muere, porque el pez depende del agua. Si saca un árbol, lo desconecta de la tierra, el árbol se muere, porque el árbol depende de la tierra. Pero si el hombre se desconecta de Dios, el hombre no avanza, el hombre se muere, porque todos nosotros dependemos de la presencia de Dios. Hay alguien que está aquí en esta hora, dile al que está a tu lado: hay que depender de Dios, porque si dependemos de Dios, las cosas van a empezar a fluir. ¿Están aquí en esta hora? Necesitamos depender de Dios.
Y ese es el problema de muchas iglesias. Ese es el problema de muchas gentes que no dependen de Dios, que su vida está totalmente divorciada. Necesita depender de Dios. Cuando una iglesia depende de Dios, esa iglesia crece espiritualmente y crece en membresía. Cuando aquella iglesia depende de Dios, cuando un ministerio depende de Dios, ese ministerio se va a expandir. Hermano, no podemos hacer nada si no dependemos de Dios. Dios es el que mueve todas las cosas. Dios es el que empieza a hacer que todas las cosas empiecen a fluir. Y eso fue lo que pasó David. Por eso David dice: he cometido un pecado grave delante de la presencia de Dios. Por ende, David reconoció su error. David entendió que le quitó la gloria a Dios, que le quitó el mérito a Dios. Ten cuidado si le quita el mérito a Dios, porque hay gente de que alcanzan ciertos niveles o porque alcanzan cierta estatura en los estudios, ya le quieren quitar el mérito a Dios. Tú estás ahí en ese lugar, no es gracias a tu mérito, tú ahí estás en gracia a la presencia de Dios que te puso en ese lugar, que te quitó en ese lugar. Alabado sea el Señor. Hay alguien que adore al Señor en esta hora. Es gracias a Dios que tú estás ahí. Alaba a Dios si puede en esta hora. Es gracias a Dios. Y era lo que no conocía David. David